¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿Qué tal el trabajo, hermanos, en la semana? Los pendientes, ¿verdad? La casa. Bueno, hermanos, pues me da mucho gusto verlos nuevamente aquí. Sean bienvenidos todos. Les mando un fuerte abrazo a los hermanos, a las personas que nos ven en la transmisión en vivo. Y bueno, hermanos, quisiera preguntarles cómo les va, hermanos, con su gratitud. ¿Ha crecido esta semana? ¿Fue mejor que la anterior? Recordemos, hermanos, que estamos viendo, ¿verdad? Estamos estudiando una serie que lleva como título Creciendo en Gratitud, y es importante entonces, hermanos, que realmente estemos esforzándonos por crecer en gratitud hacia nuestro Dios, ¿verdad? Esforzarnos todos los días a tener una perspectiva diferente de la vida, tener una virtud diferente todos los días, que es la gratitud. Entonces espero, hermanos, que realmente esta serie esté ayudando nuestra vida espiritual a poder ser más agradecidos con Dios, y eso nos lleve a ser agradecidos en cualquier circunstancia. Hemos estado repasando entonces, hermanos, algunos obstáculos que nos impiden ser agradecidos. ¿Se acuerdan del primero de ellos, hermanos? ¿Alguien que me diga cuál fue el primer obstáculo que vimos por el cual nos impide ser agradecidos? Ese fue el que vimos la semana pasada. Hay uno antes de ese. Fue la carga que sentimos, la tristeza que sentimos por los perdidos, ¿verdad? Veíamos que Dios tiene el control, que debemos de dejárselo a Él, que no sabemos cómo Él está actuando en la vida de las personas y que debemos tener calma y por ende ser agradecidos. El domingo pasado entonces veíamos, hermanos, que estamos muy ocupados para Cristo, ¿verdad? Muy ocupados para darle nuestro tiempo, muy ocupados para enfocarnos en Él, hermanos, y que ese puede ser un gran obstáculo para poder ser agradecidos. El ajetreo, lo ocupado que está nuestra semana puede ser un factor principal para no estar siendo agradecidos, y espero que esta semana hayamos podido, hermanos, canalizar bien nuestro agradecimiento y, a pesar de lo ocupados, de lo pesado que puede ser el trabajo, la semana, las tareas, poder haber sido agradecidos, hermanos. Y puede ser, hermano, que con estos dos obstáculos tú no te hayas identificado, no nos hayamos identificado con estos dos obstáculos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar otro obstáculo muy común, ¿verdad? Y espero que en alguno de los obstáculos que veamos, hermanos, en esta serie, tú puedas sentirte identificado y podamos entonces, hermanos, cambiar, ¿verdad? Hacer un arreglo en nuestra vida. Así que como el título de la predicación, hermanos, se titula, o es, hermanos, Si mi vida fuera diferente. Si mi vida fuera diferente, ¿verdad? Y tres puntos, ¿verdad? Al final de la frase, hermanos. Si mi vida fuera diferente. Y antes de hacer una oración, hermano, quisiera hacer unas preguntas de reflexión. Obviamente no espero respuesta, pero sí espero que en tu corazón medites acerca de estas preguntas que te voy a hacer, hermano. ¿Qué pasaría, hermano, si tu vida, qué pasaría si tu situación económica fuera generosa? ¿Qué pasaría, hermano, si en tu cuenta de banco ahorita mismo tuvieras $1,000,000 de pesos, hermanos? Piensa cómo cambiaría tu vida. ¿Qué harías con esa postura económica, verdad? No sé, dirían, no, pues arreglo mi casa, me compro esto, salgo de estas deudas, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermanos, si tu condición económica fuera generosa? La siguiente pregunta, hermanos, ¿qué pasaría? Ahorita esta pregunta enfocada a los hermanos que padecen alguna enfermedad. ¿Qué pasaría si gozaras de buena salud? ¿Qué pasaría si no tuvieras que estarte cuidando con medicamentos, estar gastando en medicamentos? ¿Qué pasaría, hermano, si realmente ninguna parte de tu cuerpo te doliera, no tendrías que estar visitando doctores? ¿Cómo sería tu vida, hermano, si gozaras de plena salud? Siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo sería tu vida? Esta va para los hermanos. ¿Cómo sería tu vida, hermano? O hermanas también que se enfocan en lo laboral, que están trabajando. ¿Qué cambiaría, hermanos, si tu trabajo fuera lo que más te gusta hacer? ¿Qué pasaría, hermanos?
Sería más feliz, sería más productivo, me evitaría muchos problemas, ¿verdad? Siguiente pregunta, hermanos. Y pienso y espero, hermano, que pensemos cómo sería nuestra vida si esto lo pudiéramos tener. ¿Qué pasaría si gozaras de amigos leales, de una familia leal, de una familia que te ama? ¿Qué pasaría, hermano, en tu vida? ¿Cómo sería diferente? Y por última pregunta, hermanos, ¿qué pasaría si pudieras realizar tus sueños más grandes, más profundos? Creo que cada uno de nosotros tiene sueños, tiene metas, tiene proyectos. ¿Qué pasaría, hermanos, si pudieras cumplirlos? Si pudieras estarlos cumpliendo. ¿Cómo cambiaría? Piensa, hermano. Piensa. Y es que realmente, hermanos, empezamos a imaginar una vida diferente. Una vida extraordinaria, una vida ideal, ¿verdad? Pero quisiera terminar esta introducción con la última pregunta, hermanos. Y terminando esta pregunta, iniciamos con una oración. ¿Cómo sería tu vida, hermano, si no tuvieras a Cristo? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras a Cristo? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por un día más de vida que nos permites, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu naturaleza, Dios, que no nos falla, no nos abandonas. Gracias porque en la semana nos brindaste trabajo, protección, seguridad. Gracias, Señor, porque nos diste alimento, nos diste un hogar, porque cuidaste de los nuestros, Señor, porque cuidaste a la iglesia. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, porque nos has dado salvación, Padre. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres para con tus hijos. Y Padre, te ruego que perdones mis pecados, que perdones los pecados de tu iglesia, Padre. Que nos ayudes a crecer en la fe, que podamos llegar a una santidad, Padre, constante, plena, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo pues en tus caminos. Y Señor, el día de hoy te pido que bendigas tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento para enseñarnos a todos, Padre, lo que tú quieres que cambiemos en nuestra vida, que crezcamos, que modifiquemos. Señor, que lo que se predique en este púlpito, Señor, pues sea solamente tu palabra, que sea una palabra que nos llene, que nos haga reflexionar, que nos haga cambiar, Señor. Que sea una palabra que podamos en la semana practicarla, Padre, y compartirla incluso con las demás personas. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por la libertad de culto que nos da nuestro país para poder aprender de ti libremente. Y te pido, Señor, que pues bendigas y cuides a los hermanos que van a Tlaxcala, a las iglesias del compañerismo que están teniendo sus servicios en este momento. Y por la vida, Señor, también de nuestro pastor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Existe entonces un gran obstáculo, hermanos, que nos impide, hermanos, ser agradecidos ante Dios. Y es que, hermanos, como el título de la predicación, si nuestra vida fuera diferente, a veces es un obstáculo muy grande, hermanos, que tiene el creyente cuando está estresado por las circunstancias difíciles que vive, ¿verdad? No sé si nos hemos sentido, hermanos, cansados, nos hemos sentido dolidos, nos hemos sentido enojados o lamentamos las circunstancias que ocurren en nuestra vida. No sé, hermano, si nos hemos sentido así. Yo me imagino que sí, hermanos. Siendo sinceros, hemos envidiado cosas que otras personas tienen y desafortunadamente nosotros no. Creo que todos nosotros hemos lamentado y hemos incluso reprochado a Dios por las circunstancias difíciles que hemos atravesado en nuestra vida. Y es que sale y nace una expresión en nosotros, la cual decimos es que si esto fuera diferente, entonces yo podría hacer esto. Es que si no me pasara esto en mi vida, yo creo que sí podría ser agradecido. Es que, hermano Samuel, tú no sabes cómo vivo de lunes a sábado. Tú no sabes las cosas difíciles que enfrento. Tú no sabes
lo que sufro, tú no sabes con lo que me enojo, tú no sabes con lo que estoy luchando. Y como no lo sabes, no me puedes exigir que sea agradecido. Bueno, hermano, es que no es que yo te lo esté exigiendo, es que Dios nos anima y nos da la oportunidad de ser agradecidos a través de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. ¿Se puede? Sí se puede, hermanos. Sí se puede, y es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a navegar a través de la Biblia para reforzar este punto, hermanos. Y es que hay una realidad, hermanos, muy tremenda que debemos entender nosotros, hermanos. Por más adversa que sea nuestra vida, nosotros tenemos una razón, una suficiente razón para vencer y para ser agradecidos. Y esa suficiente y vasta razón es, hermanos, que somos hijos de un Rey eterno. Amén, hermanos, por eso. Porque si bien es cierto, nuestra vida no es la que idealizamos cuando éramos niños o jóvenes, ¿verdad? O adolescentes, cuando deseábamos una vida ideal, ¿verdad? Y que ahorita, bueno, yo también me idealizaba una vida diferente, hermanos, no la estoy logrando, es algo diferente, y puede que ustedes también, hermanos, se hayan idealizado una vida y no sea como la pensaron, ¿verdad? Pero a través de eso, hermanos, a pesar de eso, hay una razón que basta para ser victoriosos, hermanos, gozosos, enfocados en Cristo y por ende agradecidos. Somos hijos del Rey eterno. Entonces, hermanos, vamos a empezar con el primer punto. Si mi vida fuera diferente, un gran obstáculo que tenemos para ser agradecidos. El primer punto, hermanos, que vamos entonces a tratar se titula Abrazarnos de Cristo. Vamos a Jeremías, por favor, hermanos. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, hermanos. Versículos 7 y 8. El primer título, hermanos, como primer punto de esta predicación se titula Abrazarnos de Cristo. Y hoy quiero animarte, hermano, quiero animarte a que no te enfoques en las circunstancias adversas que tienes en la vida. No te enfoques en las circunstancias adversas que tienes en tu vida. Enfócate en abrazarte de Cristo. Capítulo 17, versículo 7 y 8. Dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará, ¿qué, hermanos? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hay una gran analogía, hermano, una comparativa de aquel creyente, ¿verdad?, que confía y se establece en Jehová. Pone la ilustración, hermanos, de un árbol, y es muy interesante, hermanos, un árbol plantado junto a las aguas. Ese árbol, hermanos, está representando al creyente, ¿verdad?, que se siembra junto a las aguas, hermanos. Esa corriente, ¿verdad?, que es Cristo hacia nosotros y que Él debe de ser nuestra fuente diaria de vida, nuestra corriente, ¿verdad?, en nosotros. Y que al nosotros estar cimentados en Cristo y Él alimentarnos, estar regando, ¿verdad?, al estar regándonos, hermanos, todos los días con su palabra, va a hacer entonces que estemos firmes, hermanos. Y que cuando vengan las circunstancias adversas, cuando venga el calor, nuestras hojas estén verdes, hermanos. Nuestro espíritu esté fuerte. Y que cuando también lleguen las adversidades, llegue el dolor, lleguen las pérdidas, hermanos, económicas, familiares, las pérdidas de cualquier índole, hermanos, no dejemos de dar fruto. No dejemos de dar, no dejemos de ser agradecidos, no dejemos de ver a Cristo, ¿verdad?
creo que todos nosotros, hermanos, aquí hemos estado en una situación en la que hemos cuidado a un familiar o a un ser querido cuando está enfermo. O bien, hermanos, hemos sido esa persona que ha estado enferma y que nos han estado, que nos han estado cuidando, ¿verdad? En ese periodo de enfermedad. Y hay una historia, hermanos, mientras estaba investigando y mientras estaba haciendo este sermón, leí más bien, hermanos, un testimonio muy interesante, hermanos. Había un pastor que se llevó una lección de vida muy grande. Y es que, hermanos, había una madre cuidando a su pequeño de 8 años, hermanos, que estaba sufriendo y estaba cerca de la muerte por cáncer cerebral. Creo que una condición muy dolorosa, hermanos, muy triste. Y ese día, hermanos, un pastor fue a visitarlos, ¿verdad? Fue al hospital. La mamá sale de la sala donde estaba su hijo, sale el pastor con ella y le comenta, escucha, mientras pasamos por esta situación, quiero que sepas que Dios no tiene nada que ver con esto. El pastor le dijo, hermanos, repito, escucha, mientras pasamos por esta situación, Dios no tiene nada que ver con esto. Y sigue diciéndole, bueno, Él sí te va a ayudar después con el dolor, con la pérdida, pero lo que le está pasando a tu pequeño hijo, Dios no tiene nada que ver con eso. Y la madre entonces se queda sacada de onda, ¿verdad? Se queda confundida, gracias hermano, confundida, y le responde una gran lección de vida a este pastor, hermanos, a este hermano que tenía la intención de ayudar, de consolarla, que no lo logra, hermanos, porque estaba en un error. Y Dios le da la sabiduría a esta madre de poderle contestar y darle una lección de vida, hermanos. Y ella le dice lo siguiente: tengo que creer que la mano de Dios está aquí conmigo y con mi hijo. Y yo voy a confiar en eso. No sé cuánto voy a soportar físicamente. No sé cuánto voy a soportar emocionalmente. No sé qué tanto está sufriendo mi hijo, pero yo sé que Dios no está ausente ni desconcertado. Él está tomando el control. Y repite una idea muy interesante, hermanos, y con eso quiero que nos quedemos el día de hoy. Al finalizar, le dice esta madre a ese pastor, y quiero que sepa que mi Dios sí está obrando. Porque Él toma y da y toma. Hermanos, tenemos la capacidad entonces para ser como esta madre, hermanos. Hemos crecido en la fe al punto de aceptar las situaciones adversas y saber que Dios está, por más oscuras que sean, hermanos, por más difíciles que sean, ¿tenemos la capacidad de aceptar esas situaciones y saber que Dios está obrando? ¿O somos como aquel pastor que en las circunstancias difíciles piensa que Dios no está con nosotros, que Dios no tiene nada que ver con eso? Es una perspectiva muy diferente, hermanos, muy peligrosa también. Pero, hermanos, debemos de ser creyentes que a pesar de las adversidades, por muy difíciles que sean, hermanos, saber que Dios está con nosotros tomando el control. Que si Dios nos permitió tenerlo, también puede quitarlo de nosotros. Y si también lo quita, hermanos, saber que si Él lo permite, nos lo puede volver a dar.
Estas maravillosas verdades, hermanos, estas maravillosas ideas las encontramos en los siguientes versículos. Y vamos a estar navegando, hermanos, en la Biblia para que Dios nos enseñe, hermanos, que sí se puede tener calma, que sí se puede tener esperanza, que sí se puede tener control en las adversidades difíciles de la vida. Vamos a Romanos, hermanos. Y para hacerlo un poquito más dinámico, en la fila de mi lado derecho, por favor busque Romanos 8:28. La fila de en medio, por favor busque Salmos 23:4. Romanos 8:28, Salmos 23:4. Y la fila de mi izquierda, Salmos 37:28. Salmos 37:28. ¿Ya lo tenemos, hermanos, de este lado? ¿Pueden ponerse de pie, hermanos, y leer el versículo, por favor? Adelante, hermanos. Gracias, hermanos. Hay una idea, hermanos, muy impactante en este versículo. Es fácil decirlo. Es más fácil decirlo que aceptarlo. Eso es un hecho. Pero hay algo, hermanos, muy importante que como creyentes debemos entender. Que todas las cosas, buenas y malas, hermanos, felices o tristes, emocionantes o de caos, ¿qué, hermanos? Nos ayudan para bien. Pero este planteamiento, hermanos, está condicionado a algo, hermanos. Está condicionado a ser creyentes que si bien todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida nos van a ayudar, pero con la condición, hermanos, de que seamos creyentes que se enfocan en quién, hermanos. Creyentes que todos los días se enfocan y buscan al Señor. Así que, hermano, no pretendas luchar con tu adversidad, no pretendas ser agradecido, no pretendas estar gozoso, no pretendas, hermano, buscar paz en medio de tu tribulación si no estás buscando a Cristo. Simplemente, hermano, no vas a poder. Simplemente no vas a poder. Vamos a leer Salmos 23:4. Por favor. 1, 2, 3. Gracias. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice, hermanos? No temeré. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová está con nosotros. ¿Se dan cuenta? La misma idea, hermanos. Nos da una promesa en donde no vamos a estar solos. No vamos a estar desprotegidos. Pareciera, hermanos, que lo estamos, pero no lo estamos. Porque a veces, hermanos, cuando el problema se mete, se introduce en nuestro hogar, pareciera que estamos solos, pareciera que estamos abandonados, pareciera que no hay una solución, hermanos, pero quiero decirte que Jesús está con nosotros, aún en el más valle profundo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Él está con nosotros. Nosotros debemos abrazarnos a Cristo. Vamos a leer Salmos 37:28, por favor. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. Gracias, hermanos. ¿Se dan cuenta? La misma idea, hermanos, marcadas en diferentes lugares de la Biblia.
Dios, hermanos, nos promete estar con nosotros, estar bajo su cuidado mientras esperando de nosotros, hermanos. ¿Qué, hermanos? Una relación con Él, una búsqueda con Él. Entonces, hermanos, repito, si nosotros tenemos un problema que nos está afectando nuestra comunión con Dios y por ende está afectando nuestro agradecimiento, la única solución que puedes encontrar para ser agradecido, para encontrar paz, es ¿cuál, hermanos? Correr a los pies de Cristo y abrazarlo. No hay otra fórmula, hermanos. No hay otro consejo, hermanos, que te pueda dar tan efectivo como el de su palabra. Y finalmente, hermanos, vamos todos a Job. Finalmente vayamos a Job, hermanos, para concluir con este punto y entender, hermanos, que podemos hallar agradecimiento, hermanos, podemos hallar regocijo, podemos hallar gozo y paz, hermanos, en medio de los problemas, en medio de nuestra vida injusta, en medio de nuestra vida triste, amargada incluso, hermanos. Podemos encontrar agradecimiento, podemos encontrar todas las bondades que Cristo nos ofrece, hermanos, si nosotros corremos a los brazos de Cristo. Y ahí nos quedamos, hermanos. Y ahí nos quedamos. Job 1:21, hermanos. Un versículo multicitado. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, que a pesar de tu vida injusta, a pesar de tu vida triste, a pesar de tu vida difícil, podamos decir lo que Job dijo, hermanos. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque él entendió una cosa, hermanos. Jehová puede dar y también puede quitarlo. Y Dios al quitarlo puede también darlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y no por eso, hermanos, pecó Job. Y no por eso dejó de dar las gracias a Dios Job. Y hoy, hermano, te animo a que seamos hombres y mujeres que no pecamos ante Dios por nuestras circunstancias de vida. Que al contrario, hermano, glorifiquemos el nombre de Jehová. Y estas verdades, hermanos, todas estas verdades que encontramos en la palabra de Dios, nos ayudan a hacer lo que el Señor permitió a que esta madre hiciera en el ejemplo que les acabo de dar. Confiar en el corazón de Dios, aunque no podamos ver su mano, aunque la circunstancia sea difícil. Podemos, a pesar de eso, confiar en el Señor. Bien, hermanos. Siguiente punto. Como punto número 2, hermanos, soporta el aguijón. Soporta el aguijón. Ya vimos, hermanos, entonces, que una fórmula efectiva para poder hallar paz, para poder hallar agradecimiento a través de las cosas difíciles, a través de esta vida injusta que muchos de nosotros tenemos, hermanos, es correr a los brazos de Cristo. Pero también te quiero animar, hermano, a que soportes el aguijón. No puedo, hermano, no puedo generalizar el dolor. No puedo generalizar las cargas físicas, las cargas emocionales, las cargas económicas, las cargas psicológicas que muchos de nosotros tenemos, hermanos. No puedo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, vive su carga diferente, vive su dolor diferente. Yo no puedo decir, bueno, hermano, es que, pues, ¿cómo te duele eso, verdad? Cada quien sabe qué le duele. Cada quien sabe qué traición ha tenido en su familia.
Cada quien sabe qué traición ha tenido en la iglesia. Cada quien sabe esas deudas económicas que no te dejan dormir, que te tienen atado. Cada quien sabe, hermanos, las cargas físicas que tenemos, esa enfermedad que no nos deja. Entonces, hermanos, cada uno atraviesa su dolor de manera diferente. Cada quien lucha de manera diferente. Y al igual que nosotros, hermanos, Pablo, que es el ejemplo que vamos a hablar en este segundo punto, Pablo también habla de ciertas cargas en su cuerpo, ciertas cargas físicas, ciertas cargas emocionales, psicológicas, hermanos, espirituales incluso, hermanos. Y él las define, hermanos, como aguijones en la carne. Y es que esta fue, hermanos, su interpretación, esta fue su forma de decir lo que él sentía, esas cargas que lo perseguían, como aguijones en la carne. Y estos aguijones, hermanos, entonces pueden ser muy dolorosos para nosotros, y puede ser que hoy tengas un aguijón también. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Hemos reflexionado acerca de esto? Puede ser que el día de hoy nosotros tengamos un aguijón en nuestra carne. Y es que son dolorosos, hermanos. Son dolorosos y todos los días tenemos que estar luchando con ellos para superarlos. Y Pablo lo describe bien, hermanos, en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y es que es muy probable, hermano, que no estemos siendo agradecidos por esos aguijones, hermanos, que todos los días nos están molestando, nos están causando dolor. Puede ser un gran obstáculo por la cual nuestra gratitud está pausada, está Segunda de Corintios, hermanos, entonces, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y dice así, hermanos. Y para que 12 del 7. Versículo 7, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, hermano, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? La increíble relación, la increíble fe que tenía el apóstol Pablo para gozarse en sus necesidades. Hermano, levante la mano, ¿quién se ha gozado por sus problemas? ¿Nos hemos gozado por nuestras necesidades? ¿Por nuestras luchas, hermanos? ¿Por nuestras batallas? Es una realidad muy difícil, hermanos, para el ser humano y más para el creyente. Porque nosotros sentimos, hermanos, porque nos duele, porque nos lastima, ¿verdad? Porque el pecado lastima, hermanos. Pero el apóstol Pablo entiende una cosa, porque él entendió la gracia de Dios, porque él entiende que debemos de estar abrazados a Cristo, hermanos,
y que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Deja que Dios entonces, hermanos, se perfeccione en tu debilidad. Porque de otro modo, ¿cómo vas a saber el poder de Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta que Él está contigo? Si todo va bien, hermano, en tu vida, me da mucho gusto. Y espero en Dios que así sea. Pero es muy complicado ver, hermanos, la mano de Dios, el poder de Dios, cuando todo va bien. Porque el creyente, hermanos, corre a Dios cuando está desamparado. El creyente, hermanos, ora a Dios cuando necesita. El creyente se empapa, busca, quiere correr a los brazos de Dios cuando estamos pasando debilidad. Y es ahí, hermanos, cuando Dios usa ese problema, esa injusticia, ese dolor, para transformarlo en gloria, hermanos, en gozo, en calma, hermanos, en paz, una paz que no es comprendida por el hombre. Y eso, hermanos, por ende, debe de ser un motivo para agradecer a Dios, hermanos. Ahora, muchos podremos decir, bueno, es que Pablo era Pablo, ¿verdad? Muchos comentaristas bíblicos han dicho, es que Pablo fue uno de los extraordinarios cristianos que ha vivido en la tierra. Una gloriosa transformación de Cristo en Pablo, hermanos. Y es que, hermanos, al ser inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dejó muchas enseñanzas en su época, al punto de que hoy, hermanos, las seguimos estudiando. Impactó generaciones y lo sigue haciendo, hermanos. Qué gran vida la que vivió el apóstol Pablo. Y bien podemos decir, bueno, es que fue Pablo, por eso aguantó esos aguijones. Pero, hermano, yo no soy Pablo. Yo no puedo. Yo sí me canso. Yo sí me doy para abajo. Yo sí pierdo la batalla. Bueno, hermanos, quiero decirte algo. Pablo era como tú y como yo. Pablo era un ser humano que sentía también, hermanos, que le dolía. Pablo, hermanos, experimentó dos contextos muy diferentes en su vida. Uno de poder, de comodidad, de respeto, y uno de vergüenza, incluso de persecución de muerte, de dolor. Pero él, ¿con cuál se quedó, hermanos? En el de las angustias, hermanos, en el de la debilidad, porque sabía que en ese sí estaba Cristo con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? 3 veces, hermanos. Él mismo lo marca en, en estas palabras, hermanos, en el versículo. 3 veces le pedí al Señor que me quitara mi aguijón. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos corrido a Dios y le hemos dicho, Señor, quítame mi aguijón? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ido al Señor y le hemos pedido que nos sane, que solucione el problema, que todo termine? Yo creo que muchas veces más de 3, hermanos. Más de 3. Y qué curioso, hermanos, que el apóstol Pablo, al pedirle 3 veces que le quite, 3 veces fue la respuesta de un no. Por eso, hermano, te exhorto y te animo, hermano, a que soportemos el aguijón, porque puede ser, hermano, en el plan perfecto de Dios, que no te quite ese aguijón. Puede que tú estés orando, hermano, puede que tú estés orando y pidiéndole que lo quite, pero puede ser que la respuesta de Dios sea un no, no y no. Y esa va a ser una razón, hermanos,
para dejar de ser agradecidos? Les pregunto. ¿Esa es una razón para dejar de ser agradecidos? ¿Para dejar de voltear a ver a nuestro Dios? No, hermanos. Y es que, ya que no se lo quitó a Pablo, debió ser porque nuestro infinitamente sabio, hermanos, infinitamente sabio y poderoso Dios determinó que el apóstol Pablo debía de recibir alivio en su gran dificultad. Por tanto, hermano, no debemos cuestionar la presencia de nuestros propios aguijones, sino seguir pidiendo alivio en oración mientras confiamos todo a Dios. Puede ser que ese aguijón sea el medio por el cual tú te estás acercando todos los días al Señor. Puede ser ese aguijón el cual te está trayendo esperanza a través de Cristo. Puede ser ese aguijón el cual sea la clave para que alguien se convierta al ver tu esperanza en Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Puede ser que ese problema, esa necesidad sea clave. Puede ser que eso sea el propósito de Dios en tu vida para que su gloria resplandezca en ti. ¿Has pensado en eso, hermano? ¿Has pensado que esa vida injusta, esos problemas, esas necesidades son la clave para que las personas, para que tu familia vean la gloria de Dios en ti? Y yo sé, hermanos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil aceptarlo. Es más fácil decirlo que aceptarlo, hermanos. Pero si estamos abrazados a Cristo, si confiamos en Él, hermanos, y sabemos que todo lo que está haciendo Cristo es para nuestro bien, debemos aceptarlo, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, vamos a Dios y ponemos un mapa y le decimos al Señor, si nosotros nos fuéramos por este camino, sería todo más fácil. Y es que muchos de nosotros, hermanos, en alguna época de nuestra vida tratamos de tomar atajos, hermanos. Pero por eso hay muchos creyentes perdidos. Por eso hay muchos creyentes que nos hemos alejado, que hemos abandonado, hermano, gracias, que nos hemos extraviado, ¿verdad? En el mundo. Por querer tomar caminos más sencillos, hermanos. Más fáciles. A veces, hermanos, queremos tomar la cuota y el Señor dice, no, vete por la libre, ¿verdad? Pero es que es más largo, es que es mucha vuelta, es que... Ve por ese camino. Porque quiero decirte algo, hermano. Esto es pasajero. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermano. Es que tú podrás decir, bueno, es que, o sea, sí entendemos que debemos de soportar nuestro aguijón, pero ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto tiempo? Es cansado. Sí, hermano, yo sé que es cansado. Pero es pasajero, hermanos. Es momentáneo, es una pequeña pizca, hermano, de la vida eterna que Dios nos va a dar, hermanos. No es para siempre. Y puede ser que, yo decía al inicio de la predicación, puede ser que tú estés envidiando, la vida de una persona, ¿verdad? Y puedes decir, es que ¿por qué a él le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué él tiene éxito y yo tengo fracaso? Bueno, hermano, al final del día, nosotros vamos a ser recompensados, glorificados, bienaventurados. Y si esa persona, hermanos, que tampoco es que se la deseemos, que digamos, bueno, es que le va bien, pero se va a ir al infierno y le va a ir mal. No, tampoco, hermanos. También debería ser una carga, ¿verdad? El decir, ok, le va bien, bueno, le puede ir mejor. Pero, ¿está entendiendo la idea, hermano, que quiero dar?
Soportamos el aguijón por un momento, hermanos, porque al final Dios lo va a quitar y para siempre. Esa enfermedad que tal vez toda la vida soportamos, ese aguijón lo va a quitar. Esa injusticia, hermanos, que toda la vida soportamos, la va a quitar. Y al final, hermanos, en el cielo va a ser sorprendente, hermanos, cuando descubramos que ese camino que parecía fácil realmente iba a ser un desastre, y que el camino que nos dio Dios al vivir en esta tierra fue el mejor. ¿Por qué? Porque estaremos en su gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a leer entonces Salmos 37 para poder cerrar este punto, hermanos. Salmos 37. Entonces, soporta, hermano, soporta el aguijón. Dios está con nosotros. Él nos va a dar la victoria, hermanos. Y aunque su respuesta sea un no, debemos de tener la esperanza de que Cristo, hermanos, está con nosotros. Y esa es una gran razón, hermanos, por la que nuestro espíritu siempre debe de estar agradecido, hermanos, con Cristo, a pesar de lo difícil que sea, hermanos. 37, 7, dice así: guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermano, no te alteres. No sé cómo esté tu espíritu hoy. No sé cómo vengas, hermano. Si vienes triste, preocupado, cansado, enojado, quiero recordarte algo, hermano. No te alteres. Guarda silencio. Guarda silencio ante Jehová y esperemos en Él, hermanos. Vamos a Colosenses 3:2, por favor. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice, bueno, desde el primero, hermanos. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2, hermanos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es momentáneo, hermanos, es momentáneo. Y nuestra esperanza en el cielo debe de ser enfocada todos los días, hermanos, hasta que Dios nos llame a su presencia. Juan 14:2, hermanos, por favor, para finalizar con este punto. Juan 14:2. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. El Señor no cumple, no hace promesas, hermanos, y no cumple. El Señor hace promesas y cumple, hermanos. Voy, pues, ¿a qué, hermanos? A preparar lugar, ¿para quién, hermanos? Para la iglesia de Arenal. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso es nuestro Señor al darnos una esperanza, aunque nuestra vida parezca, aunque nuestra vida sea injusta, hermanos, dura, difícil, sí.
nos da una esperanza, hermanos, y una esperanza eterna. Ni siquiera es momentánea, hermanos, es eterna, ¿verdad? Nosotros debemos enfocarnos en esa esperanza y soportar entonces, hermanos, el aguijón. Ahora, quiero darte un consejo, hermano, un pequeño consejo, una ayuda, hermanos, que pues la he estado practicando y creo que es muy buena, hermanos. Padeces una aflicción que está frenando tu gratitud. Bien, hermanos, si existe esa barrera, hermanos, hay un remedio, hermanos, muy bueno, que es orar las Escrituras. Esta semana, hermano, enfócate en orar las Escrituras. Por ejemplo, en Salmo 51, hermanos, el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. No lo leas, hermano, óralo. Y así, hermanos, versículos que tú encuentres en la palabra de Dios, que hay muchos, como Filipenses 1, del 3 al 11, Colosenses 1, 9 al 14, Tesalonicenses 3, del 11, 12, Efesios 1, 16, el versículo 3, capítulo 3, versículo 14, hay muchos, hermanos, versículos que tú puedes encontrar en la Biblia acerca de que Cristo está con nosotros, que Él puede protegernos, que Él está al pendiente de nosotros, hermanos. En vez de leerlos, hermanos, óralos. Ora: Señor, permite que tu gozo vuelva a mí. Permite que tu espíritu me sustente esta semana. El versículo que acabamos de leer, el versículo 14:2, que decía que no se turbe vuestro corazón, que el Señor hizo muchas moradas para nosotros, pues ora eso, hermanos. Señor, permite que yo me enfoque en la esperanza que nos das. Gracias porque has preparado y porque estás preparando un lugar para mí. Ayúdame a poder llegar a la meta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nuestra oración puede ser muy eficiente y puede ser un arma muy poderosa, hermanos, para luchar contra esas adversidades que tenemos, hermanos. Bien, pasemos al último punto, hermanos, para terminar entonces. Y el siguiente punto se titula El resultado del sufrimiento. Bien, hermanos, el primer punto entonces veíamos que debemos abrazarnos a Cristo. El segundo punto, hermanos, veíamos que si tenemos esas adversidades y están ahí todos los días, bueno, debemos entonces soportarlas, pedir a Dios consuelo y alivio todos los días. Y el tercero, hermanos, punto, el resultado del sufrimiento. Vamos a ver qué ocasiona el sufrimiento en el creyente y qué tan buen resultado puede traer el sufrimiento en nosotros. Gracias. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro 5, 6, hermanos. Ok, versículo 6, hermanos. 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿qué, hermanos? Firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es lo que les decía, hermanos, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después vamos a Filipenses, hermanos. Quiero que vayamos rápidamente a Filipenses para poder relacionar este versículo que acabamos de leer, por favor. Filipenses 1, del 12 al 14, hermanos. Filipenses 1, del 12 al 14. Dice así, hermanos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor como con mis prisioneros, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Pablo, entonces, hermanos, en esta carta está diciendo algo bien importante, hermanos. Está diciendo que todo lo que ha padecido, hermanos, ha sido para el bien del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y puede ser, hermanos, que lo que esté padeciendo, el resultado de tu sufrimiento sea beneficioso para el alcance del Evangelio. Que todo lo que Pablo, hermanos, les está diciendo, que todo lo que sufrió, que sus prisiones, que su dolor, es el impulso que ha tenido el Evangelio, ¿verdad? Y que a través de eso el Evangelio ha crecido. ¿Por qué? Porque muchas personas han visto cómo Dios actúa o está actuando en el corazón y en la vida de Pablo. Y eso no solo ha animado, hermanos, a que el Evangelio se haya expandido, ¿verdad?, a través de su sufrimiento y de su testimonio. También ha ayudado, hermanos, a que los hermanos de esa época, de la época de Pablo, también se animaran y se fortalecieran en Dios y fueran con más valor a predicar la palabra. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si Pablo se hubiera tirado al suelo y hubiera perdido? ¿Creen que la iglesia hubiera continuado? Sí, hermanos, pero no con el mismo impacto que lo hizo. No con los mismos resultados. No con el mismo gozo y fervor, hermanos. Todo lo contrario, y lo está diciendo en el versículo 14. Gracias a estos problemas que he tenido, y gracias al ánimo que he tenido a través de esto que he padecido, muchos hermanos se atreven a hablar con más valentía, con más fervor, la palabra de Dios. Hermano, ¿tu sufrimiento está teniendo un resultado bueno para tu vida y para tus hermanos? Piensa en eso, hermano. Tu sufrimiento es ese impulso que estás teniendo para continuar con el Señor, o te está tirando, te está derrotando. Pensemos muy bien eso, hermanos, porque en tu hogar hay personas que están viendo cómo estás atravesando tu lucha, hermanos, y si ellos ven que eres un creyente, el cual su sufrimiento lo está dejando en las manos de Dios, puede ser que esa sea la clave para que tu familia se acerque a Cristo. Tus compañeros de escuela, tus amigos, las personas que te rodean todos los días, hermanos, ¿se están dando cuenta que tu sufrimiento lo estás atravesando con Cristo? Porque es muy padre, hermano, es muy hermoso, ¿verdad?
poder decir y demostrar que somos cristianos, que somos creyentes cuando todo va bien. Pero también debemos de demostrar que somos cristianos y que somos creyentes cuando todo va mal. Y es que ese es el resultado de nuestro sufrimiento, hermanos. Debe de ser un resultado que beneficie el Evangelio, que impacte la vida de las demás personas, hermanos. Y que a pesar de nuestro sufrimiento, nosotros podamos ser agradecidos. Y quiero contarles un testimonio muy, muy bello, hermanos, que encontré, que creo yo cierra muy bien este punto, hermanos. En el campo de concentración, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, y todos los testimonios que he dado en las predicaciones no son inventados, hermanos, porque, no sé, luego piensan que me los invento. No, hermanos, son reales todos ellos. Hay libros cristianos muy, muy buenos, hermanos, de testimonios que han impactado, ¿verdad?, la vida de otros, y uno de ellos es este. En el campo de concentración, hermanos, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, había 2 chicas, Corrie y Betsy. Estas 2 chicas, hermanos, eran alemanas, pero ellas no compartían el ideal alemán, ¿verdad?, que había en la Segunda Guerra Mundial, que era, pues, exterminar a los judíos. Estas 2 chicas, hermanos, entonces, lo que hacían eran salvar a familias judías del genocidio nazi. Ellas las escondían en su hogar, les daban comida, apoyaban, ¿verdad? De cualquier forma que ellas podían hacer, apoyaban a todos los judíos que, pues, estaban pasando por este difícil momento. Desafortunadamente, hermanos, los militares alemanes se dan cuenta de que están traicionando, pues, su ideal, y son encarceladas, hermanos, y son albergadas en un campo de concentración. Era un lugar muy sucio, hermanos, asqueroso, hermanos. Este lugar era destinado, dice la historia, para 400 personas. Lo que hacían los militares alemanes eran meter en un cuarto de 400 personas a 1,500 personas. O sea, no tenías como en el metro, ¿verdad?, en las mañanas. Así era, hermanos. Pero sucio, con todo tipo de animales, muy feo, hermanos. Una situación, no sé cómo explicarlo, hermanos. Realmente muy exacto. Muy triste, hermanos, una situación muy triste. Es particular la historia de estas chicas, hermanos, porque fueron encarceladas en una celda, la número 28. Y más adelante vamos a saber por qué fue algo pues bueno, ¿verdad?, que estuvieran en esta cárcel. Bien, hermanos, las encarcelan, ellas están tristes, están desconsoladas por lo que estaban pasando, porque sabían que al final iban a morir con todos los judíos y iban a tener el mismo fin. Corrie entonces le dice a esta Betsy que no se preocupe, que a pesar de las circunstancias que están viviendo, ella debía de ser agradecida a Dios, que se enfocara en darle gracias a Dios por algo, hermanos. Y un día esta Corrie está orando, está cantando, y le dice a su hermana: ya sé por qué voy a dar gracias. Y le dice: ¿por qué? Por las pulgas que tenemos. En ese momento, hermano, Betsy se ríe y le causa rareza, ¿verdad?, lo que expresa, y le dice: por las pulgas. O sea, es bueno que agradezcamos por todo, pero no agradezcas por las pulgas. Bien, hermanos, y es que la pregunta: ¿cómo podía agradecer a Dios porque le picaran las pulgas, verdad? Bien, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Pasaron aproximadamente 2 semanas en las que estaban ahí,
Y ellas encontraron la forma, al ver que los soldados alemanes no pasaban por la cárcel 28, ellas empezaron a decir, bueno, tenemos una oportunidad de aún aquí seguir compartiendo el evangelio y animar a los judíos que estaban con ellas. Entonces ellas empiezan a introducir de contrabando al campamento unas pequeñas Biblias, porque ellas tenían contacto con familia alemana, entonces le permitían meter Biblias a pesar de que estaban encarceladas. Todas las noches, hermanos, ellas se levantaban y oraban en voz alta en la cárcel, versículos de la Biblia, cantaban, y pues la historia dice, ¿verdad?, que hubo muchos judíos que pudieron salvarse y acercarse a Cristo. Y es que, hermanos, pues todo el tiempo las cárceles estaban vigiladas por 2 soldados, menos la cárcel número 28, donde estaban ellas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? Por las pulgas. Se dieron cuenta, hermanos, que los soldados no se paraban ahí, porque, como ustedes saben, la ideología nazi, ¿verdad?, era muy recta, muy exigente, muy limpia, ¿verdad? Ellos no se querían ir a la cárcel y que se pudieran contagiar o que pudieran agarrar pulgas, ¿verdad? Y esa era la razón por las cuales los soldados no iban. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero gracias a eso, ellas pudieron seguir compartiendo el mensaje de Dios y efectivamente, lo que dijo Corrie, gracias a Dios por las pulgas. Y es un testimonio, hermanos, muy, muy bello. Incluso me causa como, pues sí, alegría, ¿verdad?, escucharlo. Pensando un poco más profundo, hermanos, creo que era algo muy duro, ¿verdad?, el que estuvieran encarceladas. Al final fueron ejecutadas, al igual que los muchos judíos que estaban ahí con ellas en la cárcel, pero tuvieron aproximadamente un mes, hermanos, un mes para seguir agradeciendo a Dios, aún por las pulgas, hermanos. Tuvieron un mes para seguir demostrando su fe para los judíos, y espero en Dios que los 1,500 judíos y personas que estaban en esa celda 28 hayan podido aceptar a Cristo. Por esa oportunidad, por ese resultado de su sufrimiento que tuvieron estas 2 chicas. Hermano, entonces yo te animo a que a pesar de tu sufrimiento, agradezcas al Señor. Agradezcas al Señor por todo, hermano. Porque no sabemos con qué cosa pueda trabajar el Señor para cumplir su propósito en ti. Somos incapaces de celebrar realmente los atributos de Dios, hermanos, si padecemos heridas, enfermedades físicas, depresión, desempleo, soledad, si no tenemos hijos, si no tenemos una familia. Son cosas que nos están impidiendo, hermanos, acercarnos a Cristo. Y es que aunque tu sufrimiento, hermano, parezca abrumador, no permitas que te defina. No permitas que eso sea lo que te represente, sino que lo que nos defina, lo que nos represente, hermanos, sea ¿quién, hermanos? Cristo. Vamos por favor a Romanos 5, y con esto termino, hermanos. Romanos 5. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Corrie y Betsy se hubieran definido por la gran preocupación que tenían de que iban a morir? Porque ya sabían que iban a morir, hermanos. Sabían que al ver traicionado su patria, su ideología, iban a ser encarceladas y posteriormente a ser ejecutadas. ¿Creen que esas 1,500 personas se hubieran podido salvar? No, hermanos. Pero estas chicas se definieron en Cristo. Y a pesar de lo difícil, agradecieron a Cristo y siguieron luchando
para que el Evangelio se expandiera. Y lo hizo, hermanos. Así que nosotros debemos de esforzarnos porque lo que nos defina sea Cristo pese a cualquier circunstancia, hermanos. Romanos 5:3 dice así, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué, hermanos? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Entonces, permite que el resultado, hermano, de tu sufrimiento sea ese proceso en ti que está produciendo paciencia, que está produciendo carácter, que está produciendo esperanza. Puede ser que esa circunstancia adversa, hermanos, en tu vida sea la clave para que estés siendo un cristiano más fiel, más fuerte en su palabra, más dedicado al Señor. Hermanos, Él es digno de ser alabado en toda circunstancia. En toda circunstancia. Y no debemos de permitir, hermanos, que solamente lo alabemos en las circunstancias. No debemos de... a ver si doy a entender bien esta idea. No permitamos, hermanos, que lo glorifiquemos, que lo alabemos, que le demos gracias en las circunstancias, sino que debe de ser en medio de ellas. Porque si nosotros decimos alabarle en las circunstancias, eso puede estar condicionado a circunstancias buenas, lo alabo, circunstancias malas, no lo alabo. Sino que a pesar de cualquier circunstancia, ser agradecidos, gozosos, alabarlo en medio de ellas, cualquiera que sea, hermanos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, hermanos, y este es el último versículo que leo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, hermanos. 5:16. Hermanos. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 19, hermanos. No apaguéis al Espíritu. Conclusión, hermanos. Deseemos empezar el día con un corazón que ora, que se regocija y que da gracias a través de cualquier circunstancia, hermanos. Que Dios les bendiga.